Un joven estudiante universitario que batallaba con una clase difícil contrató a un tutor para que lo ayudara. Casi al final del curso, el profesor anunció que los estudiantes podían llevar al examen final una hoja de papel en la que podían colocar lo que quisieran. Algunos prepararon pequeñas notas con información legible solo con una lupa. Pero el joven llegó al examen final con una hoja de papel en blanco y un desconocido. Cuando el profesor confundido lo interrogó, el joven respondió: «Usted dijo que podía traer una hoja de papel con cualquier cosa en ella». Luego colocó el papel en el suelo junto a su pupitre y dijo: «Me gustaría que mi tutor se parara sobre mi hoja de papel». Como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, bendecidos con la preciada compañía de un miembro de la Trinidad, contamos con la ayuda del mejor tutor. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, testifica de la verdad y nos recordará todo. El presidente Russell M. Nelson nos habló sobre la importancia de escuchar la voz del Señor. Nos enseñó cómo invitar a la guía del Espíritu Santo y nos suplicó repetidamente que aumentemos nuestra capacidad espiritual para recibir revelación. Los invito a considerar la función del Espíritu Santo relacionada con el aprendizaje y la enseñanza del Evangelio en el hogar y la iglesia. El Espíritu Santo se da por medio de la oración de fe, al vivir dignamente. El inspirado manual Enseñar a la manera del Salvador describe principios que el Señor estableció para invitar la influencia del Espíritu Santo. Uno de esos principios es fomentar el aprendizaje diligente. En el pasado pensábamos en la enseñanza como una oportunidad para que un padre o maestro invitara al espíritu a su propia preparación y luego compartiera lo que aprendió con sus hijos o miembros de clase cuya función era escuchar. Pero hoy es más eficaz cuando nosotros como alumnos también llegamos preparados y los maestros crean experiencias de aprendizaje que fomentan la revelación personal directamente a nuestro corazón y mente. Luego, cuando se nos da la oportunidad de compartir lo que estamos aprendiendo por medio de nuestro estudio y el Espíritu Santo, nos ayudamos unos a otros a ser instruidos y edificados. Y al aplicar esos principios del Evangelio, el Espíritu volverá a dar testimonio de su veracidad. Como en todas las cosas, Jesucristo es el ejemplo perfecto y nos ha invitado a ser alumnos diligentes y a hacernos cargos de nuestro propio testimonio. Invitó a sus discípulos a prepararse para aprender, para compartir lo que estaban aprendiendo y actuar con fe. Oró por ellos y vio su potencial divino, los escuchó y los ayudó a saber que eran amados y necesarios. Como maestros, debemos centrarnos en el progreso de los alumnos, en satisfacer sus necesidades y ayudarlos a desarrollar hábitos espirituales de discipulado para toda la vida. Como alumnos, ejerciendo el albedrío en el proceso de aprendizaje, le indicamos al Espíritu Santo nuestra disposición a que nos enseñe. Agradezco por la maestra que me invitó a ser mejor alumno. Cuando comencé la universidad pensé erróneamente en los estudios como algo que había que soportar para poder practicar deportes. Un día, después de leer un ensayo que escribí, mi profesora me dijo que yo tenía un gran talento para pensar en forma analítica y no tenía ni idea qué significaba eso. Dijo que con esfuerzo enfocado podría ser un buen alumno. Su interés, aliento e invitaciones cambiaron el curso de mi educación y bendijeron mi vida. Otro principio para invitar al Espíritu Santo es enseñar la doctrina verdadera. Eso significa que nuestro estudio e instrucción del Evangelio está arraigado en la palabra de Dios y que no recurrimos a sensacionalismos ni especulamos sobre lo que el Señor no ha revelado. En cambio, nos centramos en los principios esenciales y eternos del Evangelio, lo cual permite que el Espíritu testifique de la verdad. Nuevamente seguimos el ejemplo del Salvador cuando dijo: «Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió». La doctrina verdadera se encuentra en las Escrituras y las enseñanzas de los profetas modernos. La exhortación del Señor a estudiar las Escrituras individualmente y en familia, en asistir a la iglesia cada semana, proporciona un modelo extraordinario para aprender su doctrina y escuchar su voz. Escudriñamos las Escrituras para entender la narrativa, los principios que enseñan y aplicar esas verdades en nuestra vida. Qué bendición es tener la palabra de Dios al alcance de la mano.
Imaginen a Adán y Eva, a Abinadí, o incluso al Maestro de Maestro Jesucristo visitando nuestros hogares o clases para enseñarnos. Ellos lo hacen cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. Con esfuerzo constante podemos aprender a entender y amar las Escrituras y confiar en que tienen la respuesta a las preguntas del alma. Un tiempo antes de casarnos, a mi esposa Christy le costaba sentir el amor del Padre Celestial y entender el plan que Él tenía para ella. Mientras oraba para recibir guía, sintió que debía asistir a instituto y se inscribió en una clase de Nuevo Testamento. La forma en que el maestro enseñaba las Escrituras, incluso la forma en que las sostenía, demostraba cuánto amaba la palabra de Dios. Mientras asistió, el Espíritu le susurró que había algo en las Escrituras que ella necesitaba. Por el amor de su maestro por las Escrituras y las impresiones del Espíritu Santo, deseó comenzar un estudio serio de la palabra de Dios, lo que se convirtió en un viaje de toda la vida de conversión profunda y servicio consagrado. Por último, como se sugiere en Enseñar a la manera del Salvador, nuestra enseñanza y aprendizaje siempre debe centrarse en Jesucristo. Podemos hablar de Él con más frecuencia y más reverencia, y buscar más oportunidades de expresar nuestro testimonio, gratitud y amor por Él. Sea cual sea el contexto al recordarlo a Él, podemos tener su Espíritu con nosotros. Una manera de colocar a Jesucristo en el centro de nuestra enseñanza es enfatizar que Él es el perfecto ejemplo, la personificación y expresión de todos los principios del Evangelio. Aunque no se haga una referencia directa de Él en un relato, aún podemos señalarlo como el ejemplo del principio que se enseña. Podríamos simplemente preguntar, ¿recuerdan alguna ocasión en el tiempo en que Jesucristo ejemplificó este principio? Podemos centrarnos en Él por sus títulos, funciones, atributos, aprendiendo lo que ha hecho y comprendiendo quién es. Por ejemplo, al estudiar el principio del arrepentimiento es importante entender cómo arrepentirse. También recordar lo que Jesucristo hizo para hacer posible el arrepentimiento y comprender su naturaleza y características. ¿Qué nos enseña la oportunidad de arrepentirnos acerca de su amor, paciencia, misericordia, de su creencia en nuestro potencial divino, de su disposición a expiar nuestros pecados y del gozo que siente al perdonar? Y el comprender sus títulos tales como Cordero de Dios, Redentor y Médico, nos ayuda a ver que el arrepentimiento es su invitación a purificarnos, cambiarnos y sanarnos. Centrarnos en lo que Él hizo por nosotros y lo que eso prueba acerca de quién es, puede ayudarnos a tener fe para arrepentimiento. Es posible que no interpretemos los atributos del Salvador en un relato de las Escrituras. Por ejemplo, al leer acerca de Nefi cuando construyó el barco, podríamos centrarnos solo en Nefi. Sin embargo, centrarnos en el Salvador nos ayuda a ver que este registro no se preservó para enseñarnos acerca de la grandeza de Nefi, sino para mostrarnos la grandeza de Dios, que Él nos fortalece para guardar sus mandamientos y nos libra en tiempos de necesidad. Entender la fusión central de Jesucristo en el plan perfecto de felicidad del Padre Celestial cambiará el curso de nuestra vida al ver nuestras circunstancias a través de la lente del plan eterno de Dios, en lugar de ver el plan a través de la lente de nuestras circunstancias temporales. El Evangelio no es una lista de exigencias, es las buenas nuevas de Jesucristo que venció el pecado y la muerte. Es cuando accedemos a su asombrosa gracia mediante el cumplimiento de nuestros convenios con Dios, que podemos vivir con gozo ahora y aprendemos a prepararnos para la vida con nuestro Padre Celestial en la eternidad. A medida que veamos al Padre Celestial y al Salvador en las Escrituras, llegaremos a conocerlos mejor y veremos su amor e influencia más frecuentemente y con poder en nuestra vida. Recuerdo el espíritu que sentí de joven cuando un maestro enseñó acerca de los últimos días de la vida del Salvador. Nos ayudó a ver la importancia de los acontecimientos en el aposento alto, en Getsemaní, en el Gólgota y en el sepulcro vacío. Compartió su gratitud por el Salvador y su deseo de seguirlo. Su enseñanza fue una invitación para que el Espíritu Santo testificara de Jesucristo. El espíritu que sentí profundizó mi fe y aumentó mi amor y aprecio por el Salvador. La influencia de este maestro ha permanecido conmigo.
my entire life. por toda mi vida. Como se dijo de otro maestro del Evangelio, podíamos fortalecernos con el fuego de su fe. Al centrarnos en Jesucristo en el hogar y en la iglesia, enseñar su doctrina y aprender diligentemente, invitamos al Espíritu Santo a profundizar nuestra fe y a ayudarnos a ser más semejantes a Él, que es el objetivo de la enseñanza y aprendizaje de este Evangelio. Agradezco por los maestros en mi vida, desde buenos padres y líderes hasta los hombres y mujeres que han sido llamados a enseñar y testificar desde este púlpito, quienes nos ayudan a conocer y a seguir a Jesucristo. Agradezco por el Espíritu Santo, el tutor perfecto. Es por medio de Él que sé que el Padre Celestial nos ama y tiene un plan perfecto para nosotros, que Jesús es el Cristo, el Salvador y el Redentor del mundo, que su Evangelio y su Iglesia han sido restaurados. Testifico con agradecimiento de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.